Si no es la sal, ¿qué es lo que ocasiona la hipertensión? Seguramente tú también pensaste que esto era un problema hereditario, que de la noche a la mañana amaneciste con el problema de hipertensión y que sería impensable que un día te puedan retirar el uso de medicamentos. Pero te sorprenderías al saber que a partir de tus hábitos diarios puedes estar elevando tu presión arterial y también podrías controlarla. Doctor, entonces ¿esto quiere decir que es posible curarse desde casa? ¿O qué alimentos debo de comer para controlar este problema de salud? Y te voy a decir algo que no se han atrevido a decirte. Yo sé que tienes muchas dudas que no te han explicado, pero hoy te vamos a dar respuesta a muchas de ellas. Así es que quédate hasta el final de este video y descubre por qué la sal no es la culpable. Doctor, ¿cómo funciona la presión arterial? Se le llama presión arterial porque esta es la presión que ejerce la sangre sobre las arterias del cuerpo al ser bombeada por nuestro corazón. Esto se mide en milímetros de mercurio y existen dos cifras importantes. La primera se le llama sistólica y a la segunda cifra se le conoce con el nombre de diastólica. Ahora, tener una presión arterial saludable depende de varios factores. Por ejemplo, el sistema nervioso autónomo. Por eso cuando una persona está relajada, pues la presión arterial baja. Y cuando una persona está muy estresada, la presión arterial sube. Otro factor, depende de la secreción de ciertas hormonas. Por ejemplo, la secreción de noradrenalina, aldosterona, angiotensina 2. Otro factor, depende de tener una muy buena función renal o de los riñones. Porque los riñones promueven la regulación de líquidos y solutos mediante la secreción de una sustancia que se llama renina, que se libera cuando la presión arterial está baja. Otro factor depende de las propias arterias, porque estas no son solamente un tubo rígido, estas tienen elasticidad, tienen movimiento, deben de ser suavecitas y esto quiere decir que se abren y que se cierran. Doctor, ¿y qué es la hipertensión? ¿Qué pasa si le pones obstrucción a la salida del agua de una manguera? Bueno, pues lo que va a suceder es que se incrementa la presión. Esto solamente es para que comprendas el concepto, porque en nuestro cuerpo y las arterias esto es mucho más complejo. Pero lo que yo quiero que entiendas es que la presión se puede aumentar. Ahora, según las guías de la American Heart Association, hipertensión se considera cuando las cifras de presión arterial están sostenidamente por arriba de 130/80 milímetros de mercurio. Y desde luego que entre más elevada está la presión arterial, pues el pronóstico y las complicaciones van a empeorar. Doctor, ¿y cuáles son las cifras de presión arterial baja o de hipotensión? En general se considera una presión que está por debajo de 90/60 milímetros de mercurio. ¿Y existen algunos síntomas que nos hagan saber si la presión arterial está elevada? Sí, aunque son síntomas muy poco específicos. Entonces puede haber mareo, puede haber dolor de cabeza, una persona puede tener sangrado nasal, dolor en el pecho, dificultad para respirar, puede tener visión borrosa. Pero la única forma de saber si la presión arterial está alterada es midiéndola. Ok, doctor, entonces, ¿cómo se mide la presión arterial? Esto se mide con un aparato de medición que se llama baumanómetro y existen varios tipos de baumanómetro. Ahora, los más exactos son los de grado médico, pero también es muy válido tener uno eléctrico en casa. Yo te sugiero medir esta constante fisiológica de preferencia en ambos brazos. Recuerda, lo que no se mide no se sabe. No te quedes con la tranquilidad de los datos que te dan en el consultorio. Estos pueden estar elevados porque seguro que cuando estás ahí en la consulta, pues estás nerviosa, estás nervioso y esto impacta en las cifras de presión arterial. Si te la midieran de nuevo a los 5 minutos de estar sentado en una silla y sin estrés, vas a notar una diferencia numérica muy importante. Pero más importante, debes aprender a medir en tu casa la presión arterial porque esta es una constante que está cambiando, es un parámetro que cambia durante todo el día dependiendo de lo que estás haciendo. ¿Los medicamentos que estoy tomando me están curando la hipertensión? No. Los medicamentos que estás tomando están hechos para tratar el síntoma, pero ninguno resuelve las causas que están ocasionando las elevaciones de la presión arterial. Y mira, algunas causas son, por ejemplo, el consumo de productos procesados, estar padeciendo sobrepeso u obesidad, tabaquismo, el consumo frecuente de alcohol, diabetes tipo 2, sedentarismo, apnea del sueño y desde luego el síndrome metabólico, que es un compendio de algunas de las cosas que te acabo de mencionar. Pero este tema lo verás en un video que o ya salió o que próximamente vas a poder ver aquí mismo. Por eso es muy importante que te suscribas a nuestro canal y que actives la campanita de recordatorio para que no te lo pierdas.
Y te voy a decir algo que no se han atrevido a decirte. Ningún medicamento hipotensor resuelve el sedentarismo. Eso lo resuelves tú. ¿Cómo lo resuelves? Levantándote de ese sillón para hacer ejercicio todos los días. Y eso, mis queridos, sí es resolver causas. Doctor, pero a mí me dicen que es culpa de mi genética. Pues no son tus genes, son más bien tus malos hábitos. Mira, es verdad que puedes tener predisposición genética, pero los malos hábitos que has adquirido durante muchos años desencadenaron el padecimiento. Y exactamente lo mismo sucede con el desarrollo de diabetes tipo 2. Doctor, ¿la hipertensión es una enfermedad? Que quede muy claro, la hipertensión no es una enfermedad. Esta más bien es una señal de que algo no está bien con tu salud. En realidad, tener la presión arterial elevada es un síntoma. Esto quiere decir que son tus células que están gritándote y te están diciendo que algo no está funcionando bien en tu cuerpo. ¡Hey! ¡Sigues tomando malas decisiones! Esa comida procesada no nos sirve. Por favor, cambia ya. Haz algo ya. Además, no haces ejercicio, vives con estrés, duermes muy mal y si seguimos así, la presión arterial se va a elevar todavía más y tu médico va a quererte subir más las dosis. Si sigues así, me vas a generar problemas serios y empezarán a sufrir los riñones, el cerebro, el corazón y todo nuestro cuerpo. Así es que, por favor, despierta. Así es, tus células realmente te están hablando y están esperando por tus mejores decisiones de todos los días. Doctor, ¿me puede dar algunas recomendaciones para poderla seguir en mi casa? Sí. Primero, aléjate de las recomendaciones mágicas, de todas esas recomendaciones que te dicen que con una sola solución ya lo vas a resolver. Eso es falso. Con esos comentarios te atrapan porque todo mundo quiere soluciones prontas, pero mira, la verdad es que esto no funciona así. Para que puedas tener resultados, necesitas trabajar en absolutamente todo lo que involucra tu salud. Y te voy a dar 4 estrategias para que comiences a mejorar hoy mismo. 1. El consumo de ciertos alimentos promueve tener una salud en general. Y desde luego que puede promover tener una adecuada circulación de tu sangre. Todos los alimentos reales, todos los que te da la naturaleza, te van a ayudar, pero en específico te voy a dar algunos. El consumo de ajo, que además de que es delicioso, tiene alicina, que ayuda a relajar los vasos sanguíneos y por lo tanto reduce la presión arterial. El jengibre, que nos ayuda también a relajar los músculos que están en las arterias y por lo tanto también mejora la circulación sanguínea. El consumo de cacao, que tiene flavonoides que también relajan los vasos sanguíneos y mejoran la circulación de la sangre. El consumo de las sardinas, que contienen, fíjate, omega 3, un ácido graso, grasa saludable que necesitamos para tener salud y tiene funciones antiinflamatorias y sobre todo se ha visto que a la hora de medir la presión arterial también la reduce. El consumo de espinacas. Estas son altas en nitratos, en potasio y en magnesio que juntos también ayudan a reducir tu presión arterial. El consumo de caldo de huesos porque tiene colágeno, entre otras cosas, que ayuda a promover la elasticidad de las arterias. Número 2. Hacer ejercicio diariamente. Esto mejora la elasticidad de todas tus arterias porque además promueve la secreción de óxido nítrico que abre y mejora el flujo de sangre, promueve tener salud para tu corazón, reduce la resistencia de los vasos sanguíneos, mejora también la sensibilidad a la insulina, ayuda a regular el balance entre el agua y los electrolitos en el cuerpo y muchos otros beneficios. 3. Además de trabajar en el estrés, tienes que verificar si durante las noches estás roncando, pero peor aún, si te estás ahogando. A eso se le conoce como apnea del sueño y se debe de resolver cuanto antes porque esto contribuye directamente al desarrollo de hipertensión por numerosos factores. 4. Deja de comer productos procesados, porque además de muchos elementos nocivos, contienen altas cantidades de azúcares añadidos, fructosa, grasas trans, colorantes y más que promueven daños en las células de tu cuerpo porque generan estrés oxidativo, con lo que contribuye directamente al desarrollo de hipertensión. ¿Existe entonces una relación entre tener diabetes tipo 2 e hipertensión, doctor? Sí, totalmente. Las personas que tienen diabetes tipo 2 tienen 3 veces más probabilidades de desarrollar hipertensión que las personas que no tienen este diagnóstico. Ahora, tener ambos padecimientos pues incrementa fuertemente las posibilidades de complicaciones en el resto de todo tu cuerpo. Y hay 2 moléculas en el cuerpo que provocan este problema, la glucosa y la insulina elevadas. Porque esto genera resistencia a la insulina, que provoca una sobreexpresión de la angiotensina 2, lo que hace que las arterias se cierren y por lo tanto la presión arterial aumente. ¿Te acuerdas de esta imagen que te puse al inicio?
La glucosa y la insulina elevadas constantemente generan daño en el endotelio de las arterias. Oiga, doctor, ¿y qué es el endotelio? Pues el endotelio es una capa que está en la parte interna de las arterias. Su función es abrir o cerrar el vaso sanguíneo y protegerlo, pero al estar dañado se vuelve rígido y ahora las arterias pues no se abren ni se cierran correctamente y se vuelven mucho más propensas a tener lesiones. El desarrollo de inflamación crónica derivada de la resistencia a la insulina, originada por el consumo frecuente y excesivo de carbohidratos simples, esos que están en todos esos productos procesados. Y ojo, porque también el consumo excesivo y frecuente, te lo subrayo en amarillo, de carbohidratos complejos como las frutas de alto índice glucémico, los tubérculos, cereales y mucho más. Aumento de la osmolaridad. ¿Y esto qué es, doctor? Bueno, pues esto significa que la glucosa elevada saca el agua de las células, lo que aumenta la presión arterial dentro de las mismas arterias. Además, se da una filtración de glucosa por los riñones y esto ocasiona una reabsorción de sodio que, ¿qué crees que hace? Acumular más agua en el cuerpo. Y por otro lado, se activa el sistema nervioso de alerta, lo que estimula la secreción de una sustancia que se llama renina, que incrementa la presión arterial. Además, la insulina elevada favorece la acumulación de grasa corporal, lo que también aumenta el trabajo de nuestro corazón. Entonces, la gran mayoría de los problemas están causados porque se mantienen cifras de glucosa e insulina constantemente elevadas. Y aunque definitivamente existen otras causas, esta es una muy frecuente y por lo tanto su solución depende de tus decisiones exclusivamente. Doctor, ¿entonces la culpa la tiene el consumo de sal? No, y comprendo muy bien que te han dicho que si tienes hipertensión, pues lo único que tienes que hacer es disminuir o retirar el consumo de sal. Pero ¿qué crees? El exceso de sal en una vida saludable no causa hipertensión. Y bueno, desde luego que si tú ya llevas años repitiendo malos hábitos y hoy tienes un mal control de la presión arterial, si tú consumes mucha sal, pues lo que va a suceder es que vas a retener más líquido y eso hará que la presión arterial se eleve. Por eso es que tu médico tratante te pide que hoy reduzcas el consumo de sal. Pero la culpable de todo esto no es la sal. Inicialmente fueron otros mecanismos que se alteraron por muy malas decisiones. Por ejemplo, y como siempre lo digo, el consumo de comida procesada o chatarra. Por si no lo sabías, en la comida procesada, además de esos azúcares añadidos, fructosa, grasas de pésima calidad, también le añaden mucha sal o sodio. Y esto hace que ese producto definitivamente tenga un gran sabor, pero es la combinación de mucha sal con muchos azúcares lo que está originando este problema de base. Por eso en una vida saludable el consumo de sal no genera hipertensión porque la gente saludable no comemos productos procesados. En cambio, en una vida de excesos en donde se justifica el consumo de productos nocivos, pues la presión arterial jamás se va a lograr bajar. Y en ese caso, pues solamente va a quedar el uso de medicamentos y estar incrementándoles las dosis. Y vaya, desde luego que todo exceso es malo. Por eso, las recomendaciones de un consumo adecuado de sal van de 3 a 5 gramos al día, que equivalen aproximadamente a una cucharadita. En una alimentación equilibrada, el consumo de sal es muy importante, y no solamente por los electrolitos que aporta en nuestro cuerpo, sino por el yodo, que es un mineral que necesita nuestra tiroides para funcionar correctamente. Entonces, ¿me puedo curar de la hipertensión? ¿Puedo hacer cambios desde mi casa? Ten en cuenta que no todo el mundo se va a curar de hipertensión porque no todo el mundo tiene las mismas causas. Pero la hipertensión relacionada con lo que te acabo de mostrar, desde luego que se puede quitar. Y eso va a depender de tus hábitos, no de ningún medicamento. Pero cuidado, porque este video no tiene la intención de que hoy te retires el uso de medicamentos. Y mira, yo sé que tú quieres resultados inmediatos, pero esto no funciona así. Tú no debes de retirar el uso de ningún medicamento solamente porque tengas muy buenas intenciones. Esto se hace bajo una supervisión médica y solo cuando tu compromiso en el cambio es real y es contundente. La diabetes tipo 2 no se soluciona solamente dejando el azúcar. La hipertensión no se soluciona solamente dejando el consumo de sal. La inflamación crónica no se soluciona solamente dejando el consumo de grasas trans. Lo que importa realmente en todo esto es que trabajes por tu salud, integrando todo tu bienestar y, sobre todo, que te pongas en acción hoy.